Antes de empezar, quiero dejar una cosa bien clara. Vengo a contarte hoy algo simple y humano. Vengo a contarte lo que significa de verdad ser médico cubano y quedarte del otro lado del mar. Te lo cuento desde mi propia piel, porque a mí también me pasó y al final las conclusiones las vas a sacar tú con tu propia cabeza. Yo salí de Cuba con una maleta y un pasaje de ida y de vuelta, de vacaciones, eso era todo. Unos días para descansar y regresar a mi vida, a mi trabajo, a mi gente. Ese pasaje de vuelta nunca lo usé, porque allá afuera, lejos de la isla, descubrí algo que me cambió por dentro. Por primera vez en toda mi vida podía ayudar a mi familia de verdad. Podía mandar dinero a casa, podía mirar hacia adelante sin que se me cerrara el pecho cada vez que pensaba en el futuro. Y entonces tomé la decisión más difícil que he tomado nunca. Me quedé. Soy Alejandro Terry, médico cubano, vivo en Dubái, cuento historias reales y hoy te voy a contar mi historia y la de muchos médicos cubanos como yo, porque cuando entiendas lo que hay detrás de cada uno de estos casos, te aseguro que vas a mirar todo esto con otros ojos. Quédate conmigo hasta el final, que vale la pena. Para que lo entiendas bien, tengo que empezar por el principio, por lo que significa de verdad estudiar medicina en Cuba. Imagínate que tienes 17 años, eres inteligente, tienes vocación y decides ser médico. En Cuba la universidad es gratuita, los libros, las clases, la formación, todo. Y eso hay que decirlo, es algo hermoso, de verdad lo es. A mí me dieron una educación que en otros países realmente cuesta una fortuna. Pero esa formación toma tiempo y toma vida. 6 años de carreras, después, si te especializas, 3 o 4 años más y una década completa de tu vida dedicada a una sola cosa: aprender a salvar a otros. Yo lo viví, noches sin dormir, guardias interminables estudiando a la luz de una vela cuando se iba la corriente, y lo hice con orgullo, porque para mí ser médico no era un trabajo, era una forma de servir. Pero hay un detalle del que poca gente habla. Cuando terminas y cuando ya eres especialista y llega el salario. Un médico en Cuba gana un promedio de unos 15 a 20 dólares al mes. A veces menos, 20 dólares. Y quiero que te detengas en ese número conmigo, sin rabia, solo con lógica. Una persona que pasó 10 años estudiando, que tiene vidas humanas en sus manos, todos los días, que decide entre la vida y la muerte de un paciente y que a fin de mes no tiene ni para el transporte de la casa al hospital. Eso no es un número en una pantalla, eso lo viví yo y lo vi entre mis colegas. Es lo más normal ver a un especialista que operó toda la mañana, por la tarde manejando un taxi o trabajando en un bar o revendiendo cualquier cosa o cuidando a un anciano sencillamente para poder llegar a fin de mes. La persona que te abre el pecho y te salva la vida en un quirófano muchas veces no tiene con qué llenar su propio refrigerador en casa. Eso es historia real. Y fíjate en esto, que esto es pura lógica humana. Cuando un trabajo, por más noble y bonito que sea, no te alcanza para vivir, para mantener a tus hijos, para soñar, es completamente natural que la persona empiece a buscar otra salida. Y para muchísimos médicos cubanos, esa salida está afuera. Y aquí es donde tengo que contarte algo que mucha gente no conoce, algo que es clave para entender toda esta historia. Tiene que ver con las colaboraciones médicas, con dinero, con números. Desde hace más de 60 años Cuba envía médicos a trabajar a otros países, lo sabe todo el mundo. Lo que se conoce como las misiones o las colaboraciones internacionales, y no estamos hablando de algo pequeño. Se calcula que más de 600.000 profesionales de la salud cubanos han sido enviados a más de 160 países desde 1963. Hoy mismo hay alrededor de 30.000 trabajando fuera de la isla. Y esto es muy importante que lo entiendas, porque es el centro de todo. Estas colaboraciones son desde hace unos años una de las mayores fuentes de ingreso del país. Te doy un dato para que lo dimensiones tú. En un solo año, esas misiones médicas le generaron a Cuba alrededor de 4.800 millones de dólares. Eso representó cerca del 70% de todo lo que el país exportó en un año. Más que el turismo, más que casi cualquier otra cosa. El médico cubano es, en términos económicos, uno de los productos más valiosos que tiene el país. Ahora viene la parte que de verdad te hace pensar y te cuento solo con números. Cuando un médico va a una de estas colaboraciones, el país que lo recibe paga por su trabajo, por supuesto, y paga muy bien.
Pero al médico de todo este dinero le llega solo una parte pequeña. El resto queda para sostener el programa. Y te lo aterrizo con casos concretos para que no quede ninguna duda. En México, por ejemplo, un médico cubano se le llegaba a pagar alrededor de $3.750 al mes. El médico de esos 3.700 recibía unos 200. En Qatar, por un especialista cubano se pagaban unos $13.000. El médico se llevaba como mucho 1.200, 1.500. Menos del 10% de lo que generaba su propio trabajo. Y hay estimados que dicen que, según el país, al médico le llega entre 1 y 2 o 25% de lo que pagan por él. Y otra vez te lo digo, no te estoy dando números para juzgar a nadie. Te los doy porque cuando una persona ve esa diferencia, cuando está a miles de kilómetros de su casa, lejos de sus hijos, trabajando durísimo, y entiende cuánto vale de verdad su trabajo y cuánto le está llegando a su bolsillo, es humano, es lógico que muchos miren todo eso y piensen, quizás me conviene quedarme aquí y trabajar para mí y para los míos. Y muchos lo hacen, y ahí es donde la historia se complica. Porque cuando un médico cubano especialista decide viajar, decide quedarse a vivir en otro lado, descubre algo que no es tan simple como sacar un pasaporte. A los especialistas se les pide primero una autorización para poder salir, un permiso, y ese trámite tiene un nombre que se le llama liberación. Y aquí está el detalle más importante de todos, el que más pesa. Ese trámite no tiene un plazo fijo, no hay una fecha clara, no hay una regla que diga, espera tantos años, meses, tantos años y vas a poder viajar. Tú lo pides, lo esperas, a veces la respuesta tarda mucho y a veces simplemente no llega. Y quiero que te detengas conmigo aquí, porque esto es lo más humano de todo. Imagínate vivir sin saber, no poder decirle a tu pareja, espérame que en un año estoy contigo, no poder prometerle a tu hijo que vas a estar en su graduación. Vivir en una sala de espera sin reloj y sin puerta, donde no sabes si la respuesta va a llegar en 6 meses, en 5 años o nunca. Esa incertidumbre, ese no saber, desgasta a cualquiera por dentro. Y déjame ponerle rostro a esto, porque no son números solamente, son personas. Hay un médico que se llama Alberto, especialista de Santiago de Cuba. Hace más de año y medio que dejó de trabajar en el sistema de salud. Ya no tiene vínculo, ya no tiene contrato. Y aún así, cada vez que intenta hacer su pasaporte, él no puede. Él lo resumió en una frase que se me quedó grabada. Dijo, más o menos que le siguen aplicando las reglas de un trabajo para el que ya ni siquiera trabaja. Y cuando yo leí eso, se me apretó el pecho. Porque conozco esa impotencia, la de pedir algo una y otra vez y que del otro lado solo haya silencio. Hay otro, José Manuel, cirujano de Camagüey, 28 años operando, casi 3 décadas salvando vidas. Un hombre que dio lo mejor de sí durante toda una vida profesional. Sus hijos ya emigraron, sus nietos también. Y él, un cirujano con 28 años de experiencia, lo ve crecer solamente a través de la pantalla de un teléfono. Piénsalo por un segundo, ponte en su lugar. Un abuelo que conoce a sus nietos por videollamada, que no los puede cargar, ni abrazar, ni llevar al parque un domingo. Eso no se mide con dinero, eso es tiempo que no vuelve jamás. Hay un tercero, Eduardo, también cirujano. Lo invitaron a un evento fuera del país, tenía su pasaje, tenía su asiento, lo tenía todo en regla. Llegó al aeropuerto, avanzó en la fila y ahí lo detuvieron. Y se quedó parado mirando por la ventana, viendo cómo su avión despegaba sin él. Imagínate eso por un momento. Ves despegar el avión que tenía tu nombre, tu asiento, tu viaje, tu dinero y quedarte ahí de pie sin poder hacer absolutamente nada. Y hay un caso que para mí es el más duro de todos. Hay médicos que se fueron, que amaron una vida nueva lejos y que un día reciben la peor llamada que existe en este mundo. Que es que sea que su madre se está muriendo y hacen lo que haría cualquier hijo. Compran un pasaje de regreso, vuelan para Cuba para despedirse, para estar ahí en el último momento y para darle la mano. Y algunos al llegar no los dejaron entrar y tuvieron que regresarse en el mismo avión sin verla por última vez. No hay forma de ponerle precio a eso, no hay lógica que lo explique realmente. Un hijo que no pudo despedirse de su madre, eso te parte por dentro, vengas de donde vengas, pienses lo que pienses. Que cuántas cosas no crecen dentro de esa persona. Muchos dicen que el tiempo para poder regresar a Cuba es de 8 años, como si fuera una regla fija, que tú puedes contar en un calendario, pero la realidad
es que no es tan claro así. A veces es más, a veces no hay una fecha exacta para nada. Y esa falta de claridad, ese no saber con certeza cuándo es justamente lo que más pesa. Porque tú no puedes construir tu vida alrededor de un quizás. Ahora, déjame contarte algo que para mí es la parte más bonita y a la vez más contradictoria de toda esta historia. Los médicos que nos fuimos, los que estamos lejos, ¿sabes qué hacemos casi todos? Mandamos dinero a casa. Cada mes para nuestras madres, nuestros padres, nuestros hijos, para que coman, para que tengan sus medicinas, para que estén bien. Y fíjate qué cosa más grande. Nos fuimos, estamos a miles de kilómetros, a algunos hasta les cuesta pisar su propia tierra y aún así el cariño no se rompe. Seguimos cuidando a los nuestros desde la distancia. Y mira el detalle, ese dinero que mandamos los que estamos afuera, las remesas, es también uno de los pilares que sostienen la economía de la isla. O sea que, de una forma o de otra, los que nos fuimos seguimos cuidando a Cuba, pero no por obligación, por amor a nuestra familia, a nuestra gente, por los que se quedaron. Y eso, para mí, dice más que cualquier discurso, porque demuestra una cosa muy simple. Los médicos cubanos que estamos regados por el mundo, en España, en México, en Brasil, en Emiratos, en 1000 lugares distintos, no nos fuimos por desamor a nuestra tierra. Al revés, nos fuimos por amor a los nuestros, para poder cuidarlos mejor, para poder darles una vida más digna. Y yo no estoy aquí para decirte quién tiene la razón. Yo lo único que hago es ponerte los hechos sobre la mesa, con calma. El salario que no alcanza, el médico que vale miles pero recibe 200, el permiso para salir que no tiene fecha, el abuelo que conoce a sus nietos por una pantalla, el hijo que no pudo despedirse de su madre. Y te dejo que tú, con tu propia cabeza, saques tus conclusiones. Porque cuando uno mira todo esto con calma, sin gritos, solo con lógica, hay algo que sencillamente no termina de cerrar. Algo que, mires por donde lo mires, parece costarle muchísimo más a las personas de lo que le aporta a quien sea que lo decide. Yo soy uno de esos médicos. Soy el que salió de vacaciones y se quedó para darle una vida mejor a su familia. Hoy ayudo a los míos. Salí adelante, construir algo desde cero, con mucho esfuerzo y muchas noches lejos de casa. Pero cargo conmigo una puerta que no elegí, la de no poder volver, cuando yo quiera, a la tierra donde nací, donde estudié, donde aprendí a curar, donde están mis más lindos recuerdos. Y te lo digo desde el único lugar, desde donde lo puedo decir de verdad, desde adentro, desde que lo vivió en carne propia. Alberto, José, Manuel, Eduardo y los miles de médicos cubanos que hoy salvan vidas por el mundo, no somos otra cosa que seres humanos que tomamos la decisión que cualquiera tomaría en nuestro lugar. Buscar una vida mejor y cuidar a los que amamos, aunque sea de lejos. Y a todos los que están allá esperando que ese permiso, que no termina de llegar, les digo lo mismo que me digo yo cada día. Las cosas cambian, nada es para siempre. Y las paredes, aunque parezcan de piedra, siempre tienen una grieta. Si esta historia te tocó algo por dentro, si conoces a un médico que está pasando por esto, si simplemente crees que vale la pena escucharla, compártela. Es la única forma de que llegue más lejos. Soy Alejandro Terry y nos vemos en el próximo video.